Andrés Manuel no oculta su intención de concentrar el poder y ejercer una presidencia sin contrapesos. Promete el renacer esplendoroso de la patria sin más garantía que su propia voluntad. No explica cómo lo hará o de dónde obtendrá los recursos para financiar sus propuestas. No le preocupa contradecirse ni tampoco las limitaciones de la realidad. Él asegura que va a acabar con la corrupción, con la pobreza, con los rechazados, con la inseguridad, con el desempleo y hasta con la maldad. Insiste en decir que su mandato será un parteaguas a la altura de la independencia, la reforma y la revolución, y que su papel en la historia nacional estará a la altura de Benito Juárez. Estamos ante un líder mesiánico que promueve el culto a su personalidad. Por eso López Obrador no refuta con argumentos a sus críticos, sino que los descalifica moralmente. Para él no se trata de una diferencia de criterio, sino de una definición fundamental. ¿En qué bando estás? ¿Con el pueblo o en su contra? Aquí no puede haber medias tintas, pero sí redimidos. Quien decide apoyarlo queda purificado de cualquier error o fechoría que haya cometido porque, dicho con sus palabras, se coloca en el lado correcto de la historia. Y en esa lógica maniquea, del que no está conmigo está contra mí, discrepar de él es imperdonable, pues significa oponerse a los más nobles intereses populares. En síntesis, Andrés Manuel identifica su suerte personal con la del destino del país y sostiene que hasta la felicidad del pueblo depende de su victoria. Él será fiel en todo momento a su narrativa y si las cosas no salen como promete y no puede cumplir las expectativas que él mismo ha generado, responsabilizará a los otros. Si hoy culpa a la mafia del poder de la desgracia nacional, siendo presidente será a los oligarcas que se confabulan con fuerzas oscuras para recuperar sus privilegios. Siempre necesitará de un enemigo poderoso y perverso con el que luchar para reclamar unidad en torno suyo y presentar incluso sus fracasos como parte de una lucha épica contra el mal. En esas condiciones, los contrapesos siempre estarán amenazados y por lo mismo muy probablemente dejen de ser efectivos. ¿Quién va a preferir ser acusado de traidor por no acompañar al presidente en su misión histórica? ¿Quién va a aceptar ser señalado como enemigo del pueblo por pensar distinto y sostener sus ideas? ¿Qué institución va a resistir la presión? Si algo ha demostrado en estos años López Obrador es que no tolera la crítica y solo admite incondicionalidad. Sus seguidores, que suelen acosar a quienes discrepan, desde el poder serán más peligrosos, sobre todo si se exacerba la polarización desde la presidencia. Sus anhelos de inmortalizarse en la historia lo llevarán a gobernar con su gente en las calles movilizada para enfrentar las supuestas amenazas al paraíso prometido. Los más de 2 millones de jóvenes desocupados que Andrés Manuel piensa contratar serán los brigadistas del presidente, encargados de comunicar las acciones de su gobierno y hostilizar a los opositores. Cuando no tuvo la mayoría en la Asamblea Legislativa del DF, Andrés gobernó a punta de bandos. Las consultas directas que propone serán usadas para amagar y doblar al Congreso con o sin base legal para realizarlas. En la ecuación solo cabe el pueblo y el líder que lo interpreta, defiende y representa. Por eso López Obrador no respeta los equilibrios institucionales y desprecia a la sociedad civil. Su voluntad es lo único que se necesita para que los cambios sucedan. Es volver al país de un solo hombre, al monarca sexenal que, aunque ahora lo niegue, tendría la tentación de consultar no solo si se va antes de que acabe su mandato, sino también si se queda después de su término. Finalmente, siempre podrá decir que el pueblo manda. Por fortuna, todo eso no ha ocurrido y aún lo podemos evitar. Dependerá del voto de los mexicanos el próximo 1 de julio y hay otra opción de cambio en la boleta. Los ciudadanos tenemos la última palabra. No lo olvides.